Muchas gracias, buenas noches. Un saludo especial a todos los panelistas y el agradecimiento por haber fijado el marco de referencia tan importante de la realidad argentina, que me permite empezar diciendo que la Argentina es una democracia con un gobierno castrochavista. Y esto es sumamente peligroso, porque un gobierno castrochavista es un gobierno fuera de la ley, es un gobierno de delincuencia organizada, porque el castrochavismo está definido como el grupo de delincuencia organizada transnacional que con simulación de política detenta el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y ahora en la Argentina, para encubrir como hechos políticos, hechos criminales, y para presentar como políticos a delincuentes. El castrochavismo no es sino el resultado de este proceso que empieza el año 1999, cuando en las Américas había solamente una dictadura, la de Cuba, con Fidel Castro, y Hugo Chávez llega al poder en Venezuela y asiste y rescata esa dictadura, y pone en marcha en el siglo XXI un movimiento bolivariano, movimiento ALBA, socialismo del siglo XXI, hoy llamado castrochavismo, que se encarga de tomar el poder por diversas vías, pero que una vez en el poder, aprovechando mayorías, aprovechando mecanismos democráticos, destroza la institucionalidad, cambia constituciones, hace leyes y termina por acabar con la democracia. Tema que el siguiente expositor, el expresidente de Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado, ha denominado las dictaduras del siglo XXI en las Américas y ha sido el primero en denunciar, señalando el caso ecuatoriano de Rafael Correa. En ese escenario, la Argentina es un gobierno castrochavista, pero no es un gobierno castrochavista de ahora, de hace un año. Es un gobierno castrochavista con 12 años de historia. Los 12 años del kirchnerismo han sido castrochavismo puro y duro, que no han logrado concretar para hacer de la Argentina definitivamente un Estado no democrático por la resistencia de las instituciones, de la prensa y de la justicia federal argentina. Pero han vuelto al poder. Y lo advertí en una conferencia antes de la elección en la Argentina, cuando dije que el pueblo argentino estaba siendo llevado a escoger entre un mal gobierno, el de Macri, y la delincuencia organizada, que era el retorno del kirchnerismo castrochavista. Y ha regresado la delincuencia organizada, que no es nueva. Está recuperando una agenda inconclusa que ha dejado después de 12 años y lo ha hecho en el ámbito internacional mucho más rápido que en el ámbito nacional. En el ámbito internacional se ha puesto inmediatamente al día, cambiando el voto y la posición de la Argentina en el Grupo de Lima, en la OEA, en el BID, en todo foro internacional, respaldando directamente las dictaduras criminales de Cuba y Venezuela, acogiendo en su país al dictador prófugo Evo Morales y haciendo de la Argentina la plataforma para que Evo Morales recupere el poder y hoy día sea el dictador en jefe con un presidente títere en Bolivia, poniendo a la Argentina en el papel de un Estado interventor que ha allanado y ha maltratado la democracia del pueblo boliviano abiertamente. En el orden interno han ido un poco más lento. Tal vez el desarrollo del castrochavismo y la concreción del plan de gobierno real de Fernández Kirchner de hacer de la Argentina un país definitivamente en el esquema de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, se ha demorado por la pandemia. Pero mala noticia, están recuperando su agenda y ahora han decidido acelerar su plan original. Y no vengan a hacer distinciones entre Fernández y Kirchner porque son lo mismo. Fernández es la cara buena, la cara popular, detrás de la cual se ha amparado una persona con cargos en la justicia, con imputaciones múltiples, con delitos probados, que es la señora Kirchner, y han hecho un equipo de complicidad para sorprender a la Argentina y ganar una elección. Y el pueblo argentino se está dando cuenta porque baja la popularidad de esta gente. Pero en ese escenario, la advertencia que hay que hacer y el pedido que yo tengo en esta intervención es que los argentinos, la prensa, el pueblo, los analistas, los políticos, los partidos, los demócratas argentinos, se fijen en que les están quebrando la democracia. En la Argentina hay cada vez menos respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales.
todos los días, donde ustedes miren, con los empresarios, con los sindicalistas, con los obreros, con la gente de la calle, les están violando progresivamente sus derechos y conculcando sus libertades con leyes infames, porque ese sistema castrochavista, en eso consiste la metodología del siglo XXI, patentada por el castrismo e implementada por Venezuela y sus países satélites. En la Argentina se está quebrando todos los días el Estado de Derecho. Estado de Derecho, que quiere decir respeto de la ley, que está fundado precisamente en el respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, y en esa dinámica la Argentina tiene cada vez más, hay que abrir nomás los periódicos, las señales de que se está avanzando en la instalación de un castrochavismo puro y duro que importa la ruptura de la democracia. La división e independencia de poderes, que es otro elemento de la democracia, está en cuestión, la doctora Talerico lo ha demostrado. ¿Y qué es lo que está pasando en la Argentina? Lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Venezuela, es la paradoja de cómo se hierve una rana. Si ustedes echan una rana en una olla que está hirviendo, la rana salta y no muere. Pero si ustedes ponen una olla con agua fría, con una rana adentro y la calientan de a poco, la rana va a terminar hirviendo y nunca va a saltar. Es la metodología del castrochavismo, calentar el agua de a poco, ir quebrando el sistema de a poco, hasta terminar con las instituciones, y en el momento en que la gente se da la cuenta, el último apaga la luz. Y ahí tenemos nosotros la gran frase: Venezuela no es Cuba. La he escuchado aquí, la he escuchado en mi país, la he escuchado en toda América. Y hoy día estoy escuchando Argentina no es Venezuela. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque la reflexión a la que yo los quiero llevar es que miren la realidad objetiva. Miren que lo que yo les estoy diciendo es una comprobación del día a día de los argentinos, donde no es un tema ideológico, no es un tema de derechas o izquierdas. Aquí la diferencia es crimen organizado, delincuencia organizada, vinculada al narcotráfico. Hoy día Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son narcoestados. Son los estados que sostienen el terrorismo de origen islámico. Son los estados que están generando la presión migratoria sobre todos los países de las Américas, no solo sobre los Estados Unidos. Son estados que se empeñan en convertir de nuevo los hechos criminales en hechos políticos y a los criminales en actores políticos. Y si no, vean el Tratado de Paz de Colombia. Y si no, recuerden lo que hicieron el año 90 con el sandinismo, que después volvió al gobierno en el año 2007. Observen la realidad objetiva, y al observar la realidad objetiva, fíjense que la Argentina está perdiendo su calidad democrática. Les van a aumentar el número de magistrados en la Corte Suprema. ¿Para qué? Para llevar adelante precisamente el plan de impunidad y el plan de ruptura de la democracia, que es esta etapa del castrochavismo de manos del presidente Fernández y la vicepresidenta Kirchner, que parecen haber llegado al poder, sin duda lo han hecho, para completar y para pagar la entrega de la Argentina al sistema castrochavista. Termino diciendo que hoy día la Argentina es una plataforma de Cuba y Venezuela. Hoy día la Argentina es un país de servicio en política exterior para el crimen organizado transnacional que está señalado por todo el continente y por todo el mundo. Sin ningún problema respaldan a Venezuela, cuyo dictador está buscado por la justicia internacional, por la Convención de Palermo, con 15 millones de dólares de recompensa por su captura. Y la Argentina lo apoya, y la Argentina lo visita, y la Argentina le destaca y le reconoce embajador. ¿Cómo pueden ustedes sostener que Fernández es diferente a Kirchner con ese tipo de actitudes? O como lo ha señalado el doctor Chamiz, apenas regresa de Cuba, donde mandó en su peor momento de rendición de cuentas ante la justicia Cristina Fernández de Kirchner a su hija para evitar que la metan a la cárcel con una enfermedad real o supuesta. Cuando ella regresa de uno de sus itinerarios a Cuba, inmediatamente el voto que se produce en parte de la Argentina es un apoyo al castrochavismo. Miren la realidad objetiva, miren las cuestiones concretas que están pasando. No crean que este es un tema ideológico, este es un tema existencial, de defensa de la libertad en la Argentina,
porque la Argentina también puede ser Venezuela. Y no caigamos, como hemos caído los nicaragüenses, los venezolanos, los bolivianos, los ecuatorianos en su momento, en esa paradoja de que nos hiervan como a la rana a la que le aumentan la temperatura de a poco hasta que está muerta cuando se da cuenta. Muchas gracias.